Nadie sabe qué escribió. Es uno de los misterios más comentados de todo el Evangelio. Jesús, en medio de una escena que podría terminar con una mujer muerta a pedradas, no habla, no discute, no argumenta. Se agacha y escribe en el suelo con el dedo, lentamente, en silencio, mientras todos a su alrededor gritan, acusan, exigen una respuesta. ¿Qué escribió? Nadie lo sabe. Ningún evangelista lo registró. Ningún testigo lo transmitió. Siglos de especulación, y seguimos sin saberlo. Pero lo que sí sabemos es lo que pasó cuando se levantó. Porque cuando Jesús finalmente abrió la boca, dijo una sola frase. Y esa frase vació la plaza. Uno por uno, empezando por los más viejos. Cada hombre que había llegado con una piedra en la mano, se fue con las manos vacías y la conciencia llena. Hoy el Evangelio nos pone en esa escena. Y el problema es que no podemos quedarnos afuera mirando. Porque en esta historia hay tres posiciones posibles: la de los acusadores, la de la mujer y la de Jesús. Y cada uno de nosotros, lo admita o no, ocupa una de ellas todos los días. Bienvenido al Evangelio del Día en 10 minutos, donde cada día profundizamos en la palabra, para que no se quede solo en algo que escuchamos, sino en algo que transforma nuestra vida. Si eres alguien que quiere tomarse en serio su fe, crecer espiritualmente y dejar de vivir en piloto automático, suscríbete al canal y dale like a este video. Vamos al Evangelio. El Evangelio de hoy está tomado de San Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. Dice así: En aquel tiempo, Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él. Jesús se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerlo a prueba y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir con el dedo en el suelo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: El que de ustedes esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Se agachó otra vez y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, se fueron retirando uno tras otro, empezando por los más viejos. Quedó solo Jesús con la mujer, que seguía allí en medio. Jesús se incorporó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no peques más. Lo primero que hay que notar es cómo empieza la escena. Dice que los escribas y fariseos le trajeron a una mujer. La trajeron. No vino por su cuenta. No buscó a Jesús. La arrastraron hasta allí. La pusieron en medio del templo, en medio de la multitud, en medio de la vergüenza más absoluta que una persona podía experimentar en aquella sociedad. La expusieron como un objeto de demostración, un caso de estudio, una pieza en una trampa diseñada no para hacerle justicia a ella, sino para destruir a Jesús. Porque el Evangelio lo dice con claridad. Le preguntaban esto para ponerlo a prueba y poder acusarlo. La mujer no les importa. Su pecado no les importa. Su vida no les importa. Lo que les importa es atrapar a Jesús en una contradicción. Si dice apedréenla, contradice su mensaje de misericordia y entra en conflicto con la autoridad romana, que había quitado a los judíos el derecho de ejecutar sentencias de muerte. Si dice no la apedreen, contradice la ley de Moisés y pierde credibilidad como maestro de Israel. Es una trampa perfecta, sin salida aparente. Y hay un detalle que a menudo se pasa por alto. La ley de Moisés, en Levítico 20 y en Deuteronomio 22, ordena que en caso de adulterio sean castigados ambos, el hombre y la mujer. Pero aquí solo traen a la mujer. ¿Dónde está el hombre? Si la sorprendieron en flagrante. Adulterio, el hombre estaba ahí.
¿Por qué lo dejaron ir? Probablemente porque el hombre no servía para la trampa, o porque era uno de ellos, o porque simplemente no les importaba la justicia, les importaba el espectáculo. Eso revela algo sobre cómo funciona la acusación cuando no nace de la justicia sino del poder. El pecado del otro se convierte en herramienta, en arma, en moneda de cambio. No se denuncia porque se ame la verdad, sino porque se puede usar para ganar algo. Y cuando el pecado ajeno se usa como arma, la víctima deja de ser persona. Se convierte en instrumento. Y frente a todo eso, Jesús se agacha y escribe en el suelo. Silencio. En medio de los gritos, los argumentos legales, la presión, la urgencia, la manipulación, Jesús no responde. Se inclina hacia el suelo y escribe con el dedo en la tierra. El creador del universo, el Verbo hecho carne, el que dijo, hágase la luz, y hubo luz, ahora usa ese mismo dedo para trazar signos en el polvo. ¿Qué? ¿Escribió? Algunos padres de la Iglesia, como San Jerónimo, sugirieron que escribía los pecados de los acusadores. Otros, como San Ambrosio, pensaron que escribía en la tierra como eco del pasaje de Jeremías 17:13. Los que se aparten de ti serán escritos en la tierra. Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es lo que ese silencio provocó. Los obligó a esperar, a quedarse ahí, con sus piedras en la mano, mirando a un hombre que no les daba la satisfacción de una respuesta inmediata. Los forzó a estar presentes en su propia violencia sin la validación que buscaban. Y cuando finalmente se levanta, dice una sola frase: el que de ustedes esté sin pecado, que le tire la primera piedra. No dice que el adulterio no sea pecado, no niega la ley, no relativiza nada. Lo que hace es redirigir la mirada. La mirada de todos estaba puesta sobre la mujer. Jesús la pone sobre ellos mismos. Cambia el tribunal de dirección. Les dice, antes de juzgarla, júzguense. Antes de condenarla, examínense. Antes de levantar esa piedra, miren lo que tienen en la otra mano. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1861, enseña que el pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana, como el amor mismo. Y en el número 1860, aclara que la imputabilidad y gravedad de un pecado pueden ser disminuidas por circunstancias diversas. Es decir, la Iglesia reconoce la gravedad del pecado sin perder de vista la complejidad del corazón humano. Exactamente lo que Jesús hace en esta escena. No niega el pecado, pero tampoco permite que el pecado de una persona sea juzgado por quienes ignoran el suyo propio. Y entonces sucede algo que ninguna ley, ningún argumento, ningún discurso habría logrado. Se fueron retirando uno tras otro, empezando por los más viejos. Empezando por los más viejos. Ese detalle es demoledor. Los más viejos se van primero. No porque fueran los más sabios espiritualmente, sino probablemente porque tenían más años, acumulados de pecados que recordar, más historia, más cuentas pendientes, más noches que preferirían no revivir. La edad, en este caso, no les dio autoridad para juzgar. Les dio memoria suficiente para saber que no podían. Y se quedan solos. Jesús y la mujer. El único que tenía derecho a tirar la primera piedra, porque era el único sin pecado, se queda. Y no tira ninguna. Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Es la primera vez en toda la escena que alguien le habla a ella como persona. No como caso legal, no como ejemplo moral, no como herramienta para una trampa, como persona. Jesús le pregunta, la mira, le da voz. Nadie, Señor. Y entonces vienen las palabras más perfectas que se hayan pronunciado jamás sobre el pecado y la misericordia. Dos frases que no se pueden separar, que funcionan juntas o no funcionan en absoluto. Tampoco yo te condeno. Vete y ya no peques más. No dice solo no te condeno. Si dijera solo eso, sería indulgencia barata. Sería decir que el pecado no importa, que da igual, que todo está bien.
Y eso no es misericordia. Eso es indiferencia disfrazada de compasión. Pero tampoco dice solo, no peques más. Si dijera solo eso, sería moralismo frío. Sería la voz de un juez que señala la falta sin ofrecer la gracia para superarla. Sería exigir sin sostener, condenar sin abrazar. Dice las dos cosas, en ese orden. Primero la misericordia, después la exigencia. Primero te levanto, después te pido que camines. Primero te libero de la condena, después te invito a una vida nueva. Porque la misericordia de Dios no es permiso para seguir pecando, es el poder para dejar de hacerlo. El Papa Francisco, en la bula de convocación del Jubileo de la Misericordia, Misericordia Evultus, número 14, escribe: La misericordia de Dios no es una idea abstracta, sino una realidad concreta con la cual Él revela su amor, que es como el de un padre y una madre que se conmueven en lo más profundo de sus entrañas por el propio Hijo. Eso es exactamente lo que sucede en esta escena. No es un Dios filosófico emitiendo un dictamen, es un Dios que se agacha, literalmente, al nivel del polvo, y desde ahí levanta a quien todos querían hundir. Pero esta historia no es solo sobre la mujer, es sobre los que se fueron, sobre cada hombre que soltó su piedra y caminó en silencio hacia la salida. ¿Qué pasó con ellos después? El Evangelio no lo dice. No sabemos si se arrepintieron. No sabemos si volvieron a buscar a Jesús. No sabemos si esa noche, acostados en sus camas, el peso de lo que casi hicieron los mantuvo despiertos. Lo que sí sabemos es que soltaron las piedras. Y soltar una piedra es más difícil de lo que parece. Porque la piedra del juicio se siente bien en la mano. Da sensación de poder, de superioridad moral, de control. Señalar el pecado del otro es una de las formas más antiguas de esconder el propio. Y cuando Jesús les quitó esa posibilidad, no les quedó nada. Solo ellos, mismos. Solo su verdad. Y esa verdad pesaba más que cualquier piedra. El Catecismo, en el número 1847, cita las palabras de San Agustín sobre este pasaje. Quedaron solo dos, la miserable y la misericordia. Es quizás la síntesis más perfecta que se haya escrito sobre esta escena. Cuando todos se van, cuando todas las voces acusadoras se callan, cuando todas las piedras caen al suelo, queda lo esencial: un ser humano roto frente a un Dios que no lo condena. Eso es el cristianismo. No una religión de gente perfecta que señala a los imperfectos, sino una comunidad de personas rotas que han sido levantadas por alguien que tenía todo el derecho de condenarlas y eligió no hacerlo. Tampoco yo te condeno. Vete y ya no peques más. Misericordia y verdad en la misma frase. Perdón y camino nuevo en el mismo aliento. Eso no es debilidad. Es la forma más alta de fortaleza que existe. Porque cualquiera puede condenar, cualquiera puede tirar una piedra. Pero levantar a alguien del polvo y darle la fuerza para empezar de nuevo, eso solo lo puede hacer Dios. Hoy este Evangelio nos encuentra en alguna de esas tres posiciones. Con una piedra en la mano, listos para juzgar a alguien cuyo pecado conocemos mientras escondemos el nuestro. En el centro de la plaza, aplastados por la vergüenza, convencidos de que ya no hay salida. O agachados junto a Jesús, aprendiendo que la justicia más alta no destruye al pecador, sino que lo transforma. Las piedras están en el suelo. Los acusadores se fueron. Y la voz de Jesús sigue diciendo hoy, a quien tenga oídos para escucharla, exactamente lo mismo que le dijo a aquella mujer hace 2000 años en el Templo de Jerusalén. Si este video te llegó, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Dale like, suscríbete, y mañana seguimos caminando juntos. Que Dios te bendiga.